en el capítulo 5, muy conocido, aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban? Amén. El Señor es bueno. Porque recuerden que Santiago capítulo 5, verso 13, nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y mire lo que dice el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y por qué vamos a ver algunas de las razones por las cuales a veces parece que Dios como que no responde a esa oración de fe, de sanidad? Vamos a ver ciertas circunstancias, algunas razones por las cuales Dios no puede hacer una sanidad, o de repente Él se mantiene con cierta expectativa. Primero, una de las limitancias para Dios para sanar a alguien es la falta de perdón, el rencor. Un rencor que causa enfermedades. Y saben que eso está estudiado científicamente. El rencor en una persona, en el ser humano, acarrea en lo físico enfermedades diversas. Una de las cosas que ha empeorado la salud física de muchas personas, y lo vemos hoy en día a través del cáncer, a través de la depresión, que son otras enfermedades ya no físicas, pero que también son consecuencias de la falta de perdón y del rencor guardado por mucho tiempo en el corazón. Son consecuencias de esas cosas que hemos guardado y no hemos soltado. La falta de perdón, hermanos, es un veneno en el alma. Muchas veces hay personas rencorosas que tristemente no han perdonado a un hermano, a un familiar cercano, a un amigo, y eso lo han llevado por mucho tiempo. Yo te quiero decir que es el día de que si estás enojado con alguien o estás peleado con alguien en particular, el Señor te dice: perdonalo. Muchas veces porque el Señor no nos dice que si no tenemos la culpa no perdonemos. El Señor mismo nos dejó ejemplo en la cruz, cuando allí entre los dos presos, mientras se burlaban de Él y le decían: crucifíquenle, Él decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Más claro ejemplo que el que nos dejó Jesús, hermanos, simplemente no hay otro. Jesucristo es el mayor ejemplo de perdón que tenemos y que tenemos que seguir. Tomar la cena del Señor indignamente es una de las cosas que la Biblia habla a través del apóstol Pablo. Cuando estamos enemistados con alguien, tomamos indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo que es a través del pan y la sangre representada en el vino o en el jugo de uva. Muchas veces eso también atrae consecuencias para nuestras vidas, enfermedades. Cuando uno está enemistado o peleado o con cierta discordia en el corazón, y eso lo guarda por mucho tiempo, tengamos cuidado, porque puede ser una de las causas, y es una de las causas por las cuales muchos no han sido sanados. Muchos no han permitido que desarraigar eso de sus corazones. Y el Señor nos dice: tenés que liberar perdón. Aunque sea difícil, aunque muchas veces cueste, aunque alguien te hirió en el pasado y te dejó secuelas difíciles de superar. Porque es una de las cosas que el enemigo astutamente aprovecha para dejarte amarrado, para que no seas libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Jesús. Aleluya. Es muy importante. Recién estábamos en Santiago capítulo 5 y miren lo que dice el versículo 6 enseguida del verso que leímos recién. Dice la Biblia ahí en 16, versículo 16, 15 vamos a leer: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya.
confesar las ofensas, nos dice la palabra del Señor. Cuando uno dice confesar las ofensas, es decir, arreglar las cuentas con ese que estás enemistado quizás. Con esa persona que de repente te hirió, te lastimó, o por quizás alguna causa inexplicable mantuvieron una relación distante y es triste. Es triste ver eso. Es triste ver, y dentro de la iglesia de Jesús, ver personas que dicen, Señor, voy a tu casa, pero a fulano no lo puedo ni ver. Cuando tenemos ese corazón es porque todavía no han sido sanados. Y eso, hermanos, es una de las causas por las cuales también vienen las consecuencias físicas. Hay un índice tremendo de enfermedades que están apareciendo hoy en día. Enfermedades que quizás antes no las conocíamos, o de repente algunas de las cuales sí existían, pero están en aumento. Es terrible cuántas personas acuden a remedios, a pastillas para calmar la ansiedad, el estrés, por muchas otras cosas, preocupaciones laborales en los hijos, el relacionamiento que hay en las familias internamente. Todo eso va generando un montón de cosas que terminan afectando la salud de nuestro cuerpo también. Y Dios quiere que seamos sanos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo. El Señor nos ordena, guarden sus vidas. Aleluya. El Señor es bueno. Otra de las cosas que también pasa, hermanos queridos, es la falta de fe. Es verdad que hay situaciones en la vida muy abrumadoras que nos pueden un poco apagar, ¿verdad? Nos pueden desanimar. No nos quiere decir que no tengamos desánimo, porque en la vida vamos a vivir momentos de gran bajón anímico. Pasamos por 2 años de pandemia duros, difíciles, yo creo que en todo el mundo. Y han sido tiempos, hoy hablábamos con la pastora, han sido tiempos de desafíos importantes, sobre todo para la iglesia, porque hemos visto en el mundo un gran temor, una inseguridad terrible con respecto a esta enfermedad que nos acompaña hoy en día y se ha llevado a millones de vidas en el mundo. Ha sido un índice mortal terrible, desde hace mucho tiempo que no sucedaba. Se han cobrado muchas vidas y tristemente esto que hemos perdido hasta seres queridos a través de esta enfermedad. Pero uno se pregunta, y quizás nos hemos preguntado mucho, Señor, hemos orado por los enfermos, tu palabra le dice, pondré la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué está pasando, Señor? Y vamos a ver por qué también la falta de fe es una de las causas por las cuales una persona no puede ser sanada. Porque, ¿saben, hermanos? La fe es la llave al acceso de la gracia de Dios. Porque dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se le acerca a Dios, crea que le hay, es decir, crea que Él es real, que Él existe. Dios está dispuesto, está más interesado que nosotros mismos. Gracias a Dios, solo la silla, amén. Amén. Les decía, y gracias a Dios que nosotros, a través de la fe en Jesucristo, tenemos el acceso a la gracia de Dios. Si no fuera por la fe que hemos recibido, cuando recibimos por primera vez el Evangelio y nos predicaron, hoy no estaríamos aquí. Quizás quién sabe dónde estaríamos. Gracias a la fe, dice la Biblia, muchos hombres que están aquí registrados en la palabra del Señor lograron grandes cosas, grandes promesas. Por la fe, esta iglesia ha sido levantada. Han pasado generaciones y hemos visto la mano del Señor bendiciéndoles sus vidas, sus familias. Porque en momentos en que no había nada, en que parecía que no se veía nada, la fe ha sostenido a la iglesia de Salto, así como a la iglesia de Jesús a lo largo de todos los tiempos, donde ha habido persecuciones, donde ha habido que realmente demostrar en quién estaba depositada nuestra fe. Pero la falta de fe
es uno de los males que también afecta dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy te vengo a animar, hermanos, a que levantes tu fe, a que levantes y despiertes esa fe que tenés en Jesús. Que muchas veces parece que se quiere apagar, pero no hay que dejar apagar la fe. La fe es lo que nos mantiene, la fe es lo que nos hace ver, nos hace esperar lo que no vemos. Porque el mundo nos tilda de loco, claro. Porque el mundo analiza lo racional, pero el cristiano, el Hijo de Dios, no ve solo lo racional, ve lo que el Señor hizo en nosotros, en lo que cambió y transformó nuestra vida. Nosotros hemos creído en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Hemos visto y somos testigos del gran poder de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas a lo largo de los años. Vos tenés un testimonio, yo tengo un testimonio, cada uno de nosotros tiene un testimonio precioso de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. ¿Cuántos le alaban? Amén. Y es triste decir eso porque, ¿saben lo que dice en Marcos capítulo 13? Ahí la Biblia nos relata que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Y miren que para que Jesús, el rey de los milagros, no pudiera hacer más milagros de los que hizo. ¿Saben por qué? ¿A qué se debió? Por la incredulidad de los judíos. La incredulidad es una barrera gigantesca para que la mano de Dios se mueva. Aquel que viene a Dios, pero duda y no cree, difícilmente el Señor le pueda sanar, difícilmente Dios le pueda restaurar, porque el que se le acerca a Dios tiene que creer que Él es real, tiene que creer que Dios lo puede hacer. Amén. Porque la fe es la base de nuestra creencia, la fe es la base de lo que somos, la esencia de lo que somos, lo que nos diferencia del mundo, de las demás personas, de los que están afuera. Por fe que venimos a la casa del Señor, creyendo, muchas veces no tenemos nada, pero creyendo en su palabra, Dios viene y nos sustenta. Dios nos ayuda a cumplir con las cuentas, nos ayuda a mantener a nuestra familia, mantener un hogar. Y aún en las pruebas más difíciles es ahí cuando vemos su mano, por la fe. Y sabrá ejemplos de hombres y mujeres de fe. Y que no nos daría el tiempo mencionarlo porque ustedes ya los conocen. Muchos de los personajes que están en la Biblia fueron hombres y mujeres de fe. Eso es una de las causas también. La fe es sumamente importante en el cristiano. Tiene que venir arraigada en nosotros a donde quiera que vayamos. Punto número 3. ¿Por qué a veces Dios no realiza una sanidad en una persona y oramos años y años por alguien y no sucede nada y vemos que sigue igual? Muchas veces pasa que todavía no es el tiempo de Dios. A veces Dios tiene un plan, un propósito específico, un momento puntual para realizar y llevar adelante su obra en alguien. Tenemos un ejemplo, y vemos el ejemplo de Lázaro. ¿Recuerdan el amigo de Jesús? Aquel que murió, pero antes dice la Biblia que estuvo enfermo y llamaron a Jesús para que venga y lo visitara, y Jesús demoró 2 días en ir a verlo. Y ahí vemos que cuando Jesús llega ya era tarde, Lázaro había fallecido y ya tenía 4 días en la tumba, ya había sido sepultado Lázaro. Y ahí, ¿qué pasó? Ahí seguramente su familia se preguntó: maestro, ¿qué pasó? Te llamamos y no llegaste. Muchas veces, ¿cuántas veces le decimos a Dios: Señor, te pedí por tal situación y no me respondiste? O mi ser querido, esa persona por la cual te he pedido, no ha recibido la sanidad completa. ¿Qué está pasando? ¿Verdad que muchas veces nos preguntamos? Y muchas de las cosas que no entendemos en esta vida, hermanos, créanme que muchas de las cosas es porque hay un plan, un propósito de Dios especial. Porque Dios quiere glorificarse también. Dios quiere, ahí como en el caso de Lázaro, era para que a través de Jesús
el Señor se glorificara y pudiera ver la gente la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿Recuerdan? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La gente que estaba ahí quedaron estupefactos. Era un gran momento de demostrar a todos los judíos y a aquellos que no creen que ahí estaba el Maestro. Ahí estaba el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Santo. Qué lindo ejemplo nos demostró el Señor. Y muchas veces es difícil, sé que cuesta entender. Sé que cuesta entender los tiempos del Señor. Y nuestra oración es: Señor, dame paciencia o ayúdame y ármame de valor para entender cuáles son tus tiempos, bendito Dios. Muchas veces queremos que Dios actúe como un microondas. Queremos 2 minutos y que se haga el milagro. Y Dios no actúa así. Dios tiene su tiempo. Él es soberano y ya lo vamos a estar viendo también. Porque para Él lo puede hacer la obra en el instante, como te puede dejar esperando y quiere, de repente te va evaluando tu fe, te va probando. A ver si realmente, como a Job, lo probó. Tuvo que pasar todas las calamidades que un ser humano hoy en día no sé si aguantaría. Perder los hijos, separarse de su esposa, perder a todo su ganado, todas las riquezas que tenía, perder todo. Incluso enfermarse él de lepra, terrible enfermedad de aquella época, y era una prueba de Dios. Job no lo sabía, pero él nunca negó al Señor. Él nunca dejó de creerle a Dios. Él dijo una vez: si Dios dio, el Dios puede quitar. Así que, hermanos, creamos en el Señor. Dice el Salmo 40, alabado sea el nombre del Señor. Si usted quiere buscarlo junto conmigo. Cristo de poder, te alabamos a su nombre. Gloria a Dios. Aunque afligido yo y necesitado, verso 17, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aleluya. Son hermosos salmos que nos hacen entender que Dios no está lejos. Él está en cada situación. Y miren lo que escribió el salmista en el 55 también. Es lindo repasar la palabra del Señor porque ella nos habla a nuestras vidas y nos enseña que Dios está interesado en sanarnos. Alabado el Señor. Pero muchas veces, hermanos, no es el tiempo y tenemos que esperar su tiempo. Aleluya. Salmo 55 dice, verso 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aleluya. ¿Cuánto lo cree? Amén. El Señor es bueno. Amén. Muchas veces queremos que Dios se apresure a hacer las cosas, los cambios que queremos ver en nuestras vidas o en la vida de alguien. Pero tenemos que entender que para Dios el tiempo no es el mismo tiempo que nosotros. Ese tiempo que nosotros queremos que todo sea pronto ya, que es un tiempo que se mide por horas, minutos, segundos. Dios se toma su tiempo para hacer sus cosas. Dios en muchas ocasiones, quizás el propósito que tenga con la vida de ella no es el mismo que tenga con Él. Y pueden estar atravesando una situación similar, pero Dios se toma su tiempo para realizar ciertas cosas. Amén. Así que no te preocupes. En esta noche vengo a decirte que no te preocupes. Si hay algo que te inquieta y todavía no has visto la mano de Dios, no has visto su respuesta, puede pasar tiempo, pero sé paciente, espera en el Señor, Él es fiel. Amén. Dios nunca falla. Amén. Aleluya. No, la próxima cosa que les quería mencionar, ¿por qué muchas veces Dios no realiza una sanidad en alguien? Nosotros, y esto lo digo porque en lo personal estamos viviendo algo similar. Hay una prueba tremenda con mi suegra, la mamá de Marilu, que está presente. Ella es testigo de eso. Ella fue una sierva y llevó adelante una obra hace mucho tiempo, fue misionera y viene arrastrando hace mucho tiempo problemas físicos, de columna, de agotamiento, de cosas que ha ido arrastrando esta mujer.
y de las cuales ella quiere ser libre. Ella tiene tremendo amor por el Señor y por su causa, tremendo temor de Dios. Le ha servido y le sirve al Señor, pero cada tanto suceden situaciones que tenemos que estar allí, nos pide oración, y su nombre es Elvira Correa, pero la menciono en este momento, hermanos, porque es una gran mujer de Dios, pero que está pasando por estas cosas. Está pasando por un tema físico, lo cual creemos que Dios está esperando algo en ella. O quizás puede pasar tiempo y ella mantenga esta dolencia, pero sin embargo ella sigue sirviendo al Señor. Muchas veces Dios nos quiere dar una lección. Dios nos quiere enseñar algo a través de la enfermedad. ¿No les ha pasado que una vez que hemos pasado mal por algo y venimos arrastrando algún dolor articular, muscular, en los huesos? Hay personas que tienen enfermedades patológicas, diabetes, digamos, otras como enfermedades de los huesos y otras tantas enfermedades, y uno dice, esa persona, aún así todo, sigue confiando en el Señor, pero está deseando en su ser que sea sana. ¿Verdad que nadie quiere ver a un ser querido que sufra? Nadie quiere ver a alguien todo el tiempo que mantenga ese dolor en su vida, en su cuerpo. Y nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿para qué es esta aflicción? ¿Por qué es esta aflicción? Una vez alguien dijo que las aflicciones son el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo a su voz. El mundo, sabemos que está dominado por Satanás. Este mundo que está influenciado por la fuerza de las tinieblas, y sabe que el enemigo que tiene un fin. Pero la iglesia de Jesucristo, que vinimos a hacerle la guerra a Satanás y creemos en la fe en el Hijo de Dios, nosotros somos quienes tenemos que llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe a las vidas. Dios se quiere despertar al mundo, y muchas cosas pasan en esta vida que no las entendemos. Hay una canción que me encanta, que dice, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no las entiendo. Hermanos, y muchas cosas que pasan hoy en día no las entendemos ahora. No las entendemos ahora, quizás las podemos entender dentro de unos años. Cuando superemos una cierta dificultad y miremos para atrás y digamos, Señor, gracias por haberme librado de esto. Mira, ahora entiendo por qué era esto. Ahora entiendo para qué. Ahora entiendo, Señor, tú que me querías usar a mí para dar ese mismo mensaje a otro que está pasando por lo mismo. Y así es como también trabaja Dios. A veces Dios permite que pase esto por un propósito, hermanos. Y no debemos preguntarle por qué, como les decía, sino, Señor, ¿para qué quieres que estás probando? ¿Me querés dar una lección? ¿Me querés enseñar algo? Y así debemos entenderlo. El claro ejemplo de Job, le recién mencionaba. Mire que ese hombre pasó terribles calamidades. Y sin embargo él se mantuvo fiel. Y ¿saben lo que pasó después? De que atravesó todas esas pruebas. Dios le dio mucho más de la pérdida que había tenido en su vida. Tanto familiar como material. Mucho más Dios le bendijo. Porque Dios honró su fe. Porque Job nunca negó al Señor. Job nunca maldijo a Dios. Y hay gente que lo maldice a Dios. Hay gente que se enoja y dice, Señor, me prometiste tal cosa y no me respondiste. Y hasta se va de la iglesia, se aparta, se enoja con las personas de los hermanos, y tristemente se apartan de la casa del Señor, se van al mundo y vuelven a un pasado triste, muchas veces por no saber esperar, iglesia, por no saber confiar en el Señor. Y Dios está pidiéndole a la iglesia que escuche su voz atentamente. Son tiempos difíciles y peligrosos. El mundo nos quiere tentar con sus placeres y deleites. Satanás nos quiere envolver en su astucia para ofrecernos las cosas de este mundo, las cosas placenteras. Mirá, te voy a bendecir, vas a ser próspero, económicamente te va a ver bien. Pero muchas veces no sabemos
y caen en la tentación muchas personas, pensando que todo es color de rosa y después terminan en una vida triste, abatida, con ganas de suicidarse y en terrible depresión. Por eso, hermanos, esperemos. Hay un ejemplo claro en la Biblia. Moisés esperó 40 años. Escuchen bien, 40 años en el desierto. Dios lo llevó a Moisés para ser moldeado. Dios quería moldear el carácter de Moisés y lo llevó al desierto 40 años como pastor de ovejas. ¿Y qué hizo después de esos 40 años? Ahí dice, ahora sí, Moisés, a trabajar. Te he llamado para liberar a mi pueblo de Egipto. Imagínense, muchos de nosotros no he llegado a los 40 todavía, pero aquellos que sí lo han superado, imagínense en 40 años estar aislado y que a la edad de 80 Dios te llame y te diga, ahora te voy a usar. Para Dios no hay edad, Dios te quiere usar ahora. Usa a un niño si quiere, usa a un adolescente. Dejémonos usar en las manos de Dios, hermanos, porque esperar en el Señor tiene su recompensa. Esperar en el Señor tiene su recompensa. Por más que muchas veces tengamos una enfermedad que no podamos dar en la tecla, vamos a los médicos, gastamos dinerales y nada sucede. Confiémonos en el Señor, no bajemos los brazos. El apóstol Pablo sufrió esto y ya lo vamos a estar viendo también. Dice él que le pidió al Señor que quitara el aguijón en su carne. Y muchos estudiosos hablan de que el apóstol Pablo tuvo una secuela en su vista, en uno de sus ojos, después de que tuvo aquel encuentro con Jesús en el camino a Damasco, y estuvo 3 días ciego. Hasta que uno de los profetas allí oró por él y fue sano. Pero él servía al Señor y estando en la cárcel animaba a otros, oraba por sanidad. Y claro, uno se ponía en el lugar de Pablo y dice, este hombre, estando recluido, encerrado, dice que pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y él tiene una enfermedad que no se sana. Y muchas veces pasa que nos preguntamos, Señor, yo oro por otro y es sanado. Y yo que tengo esto que vengo arrastrando hace mucho tiempo, no sucede nada. Sigo igual. A ver, son misterios de Dios, ¿verdad? Son cosas que nos llevan a preguntarnos por qué Dios nos quiere dar una lección. Otro ejemplo es la iglesia primitiva. Los primeros años de la iglesia primitiva estaba estancada en Jerusalén y de ahí no se movían. Entonces, ¿qué pasó? Dios tuvo que sacudirlos un poco, decirles salgan a Judea, a Samaria, a otras regiones. Gracias a que Dios los sacudió, envió persecución, permitió las persecuciones de los cristianos de aquella época. Ahí fue como se esparcieron los cristianos y se expandió el evangelio también, hasta el día de hoy que ha llegado a nosotros. Amén. Pero algo tuvo que suceder, tuvo que pasar una lección. Dios tuvo que darle una lección para que su propósito se cumpliera. Amén. Amén. Dios puede hacerlo. El Señor usa la prueba para llevarnos a más. Amén. El Señor usa la prueba para llevarnos a otro nivel de fe. Aleluya. A un nuevo nivel de fe. Mira lo que dice en Primera de Pedro. Les llevo a primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya vamos terminar para llegar a una conclusión. Hermanos, dice ahí en el verso 7 de Primera de Pedro, capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Aleluya! Hermanos, el Señor nos dice ahí, aunque por un poco de tiempo, en el verso anterior, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahí da la respuesta, para que sea sometida vuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Ese nivel, para llegar a un nuevo nivel de fe, el Señor te quiere enseñar algo.
Muchas personas no salen de cierto nivel porque la primera prueba que viene ya dicen, ya no lo soporto, Señor, esto no es para mí. Pero el Señor nos anima y nos alienta a seguir siendo valientes. Hoy venimos a decirle, no venimos a decirle algo nuevo de lo que no está en la palabra del Señor, porque seguramente este mensaje de hoy en otras ocasiones lo habrán recibido, ¿verdad? Una vez más le venimos a decir y alentar, Iglesia de Jesucristo, de Salto, no bajen los brazos. Sigan adelante, les animamos a que la fe en Jesús es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene. La fe en Él, vendrán pruebas. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendrías aflicción, lo estamos viendo. Pero ¿qué dijo después? Confiad, porque yo he vencido el mundo. El Señor tiene el dominio y la potestad sobre todo lo que sucede en la naturaleza, en las sociedades, en lo que pasa a nivel país, en todas las cosas. Claro, hoy en día vivimos en un contexto sanitario diferente que lo que estábamos hace 1 año, 2 años atrás, gracias a Dios. Pero hoy justo lo hablábamos también con la sierva, no debemos bajar la guardia, porque así como vino una pandemia de tipo respiratoria, puede suceder otra, puede aparecer nuevas bacterias que afecten otros órganos del cuerpo y sean más letales que la primera que vino. Pueden aparecer cosas que no tengan que ver con lo sanitario, puede ser escasez, hambre. Estamos viendo en el mundo la guerra que está sucediendo lejos de aquí, pero que está afectando esta zona del planeta entre los rusos y ucranianos. Y miren lo que afecta un conflicto bélico y en el panorama profético, cuando Jesús nos dijo, guardaos, porque estamos viviendo solamente principio de dolores. Jesús mismo nos dijo en su palabra. Cuando los discípulos le preguntaban al Señor, ¿y cómo son las señales de tu venida? Y dice, estad atentos, porque mirad a Jerusalén, a Israel, mirad la higuera, les dijo, que representa simbólicamente a Israel, el reloj profético de Dios. Miren lo que pasa en el mundo, porque vendrán hambres, pestes. Lo vemos en todos lados, donde en cada noticiero donde veíamos nuevas enfermedades y la principal, este virus chino que nos llegó a nosotros y muchos hemos tenido que pasar y de repente otros que han perdido seres queridos. Esto es parte de lo que la Biblia nos dice, el principio de dolores. Pero esto no es para generarnos temor, iglesia. Esto es para alentarnos como iglesia que nuestra redención está cerca. Porque nos vamos con Jesús. Nos vamos al cielo y el Señor quiere hombres y mujeres que le crean. El Señor nos dice, confíen. Yo no los dejaré solos. Él envió al Espíritu Santo, el Consolador, que los guiará a toda verdad. Hermanos, aleluya, es el tiempo de seguir aferrados al Señor, de no bajar la guardia, de elevar nuestro nivel de fe y de creer que el Señor está pronto por regresar. Dice en Romanos 8, ¿por qué? Los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. No dice algunas cosas, dice todas las cosas les ayudan para bien. Dios no nos quiere dejar una elección a veces, ¿verdad? Si Él es soberano, Él es bueno. Y justamente ese último punto el que quería tocar, acerca de la soberanía de Dios. Porque muchas veces Dios no hace una sanidad completa en alguien simplemente por su soberanía. Él puede hacerlo con solo una orden. Él puede sanar a alguien. Tú pones las manos sobre alguien y esa persona es sana. Pero Dios es soberano y muchas veces, si una persona no es sana en el instante, o pasa el tiempo y continúa igual, y nos preguntamos ¿por qué, Señor? Son esos misterios de Dios que algún día lo entenderemos cuando estemos allí en su gloria. No podemos de ninguna manera exigirle a Dios, porque
Él es soberano. Amén. Él es el que tiene el control y dominio de todas las cosas. Sí podemos recordarle sus promesas, su palabra, pero siempre, iglesia, con respeto, recordarle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Aunque muchas veces su voluntad no sea la que nosotros queremos o esperamos, porque nos quiere demostrar otra cosa. Él en su soberanía sí nos dice y nos envía a orar por los enfermos para que sean sanados. Es más, nos dejó en su palabra que nosotros tenemos autoridad para orar por los enfermos y ser sanos, y ellos sean sanados. Pero son misterios de Dios, son misterios del Padre que los entenderemos algún día cuando estemos en su presencia. A mucha gente Dios le ha revelado cosas y permite que reciban una respuesta, o permite que Dios hable a través de alguien a tal persona y le diga: ve y dile a mi siervo que corrija su vida y así sea sana. Vemos en la tierra, en el planeta en el que vivimos, está gimiendo, la creación aún está gimiendo, está enferma esta tierra de tanta inmoralidad, tanto pecado, que está llegado al colmo de la paciencia de Dios, y va a venir juicio sobre el planeta. Ante tanta cosa que el hombre ha hecho en contra de Dios y aún sigue dándole la espalda, hemos enfermado la tierra y por la contaminación del hombre va a suceder lo que sucedió con los pueblos de Sodoma y Gomorra, y en los tiempos más atrás de de Noé. Y el Señor nos alerta, iglesia, a confiar, a estar atentos, porque estamos viviendo en tiempos como Noé, incluso peores. Alabado sea el nombre del Señor. Pero confiemos. Es mentira que una persona no es sana y porque pensemos que lleva una maldición ancestral o que tiene pecados que no ha liberado. A veces una persona puede tener tremendo ministerio, pedirle perdón al Señor, ser una persona bien usada por Dios, que se manifieste en sus obras y dé frutos, pero sin embargo esa persona aún mantiene la sanidad. Hoy les daba el ejemplo de la sierva, la que le mencionaba, a la cual amamos, pero sin embargo ella viene arrastrando esta enfermedad. Y eso me hizo analizar muchas cosas. Y yo también muchas veces me preguntaba: Señor, ¿por qué será? ¿Por qué o para qué? ¿Verdad, iglesia? Pero vemos en la Biblia ejemplos como Eliseo. Eliseo murió por una enfermedad. Dios perfectamente lo pudo sanar a Eliseo, y sin embargo permitió que falleciera por una enfermedad. Así que, hermanos, les aliento: ármense de valor, de consuelo y fuerza, confiando y creyendo en el Señor. No bajen los brazos. Ese es lo que quería compartir con ustedes, y solamente citarle 2 versículos y ya terminamos. Primero, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, le dejo con esta palabra. Aleluya. Cristo, te adoramos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice ahí en Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y como les decía anteriormente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Romanos capítulo 8, verso 18, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma decía lo siguiente, y con esto los dejo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, escuchen, no son comparables lo que vivimos en la actualidad con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué linda es su palabra. Qué linda es su palabra, porque nos llena de paz.